Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Es un gozo de nuevo estar con ustedes. Y antes de comenzar, quisiera pedir amablemente a mi hermano Fernando si nos puede dirigir en esta oración para encomendarme en las manos de nuestro amado Señor. Padre bendito, Señor, suplicamos en esta hora que nos ayudes y que nos guíes, que sigas guiándonos, Señor. Tú hasta hoy, Señor, has estado con nosotros, nos has manifestado tu gracia, y yo sé que la has manifestado a mi hermano, Señor. Como escuchamos, sé que se ha preparado y tú le has dado tu palabra. Ayúdale a él hoy a transmitirla de manera correcta, para que podamos escuchar tu voz, Señor. Te suplico, por amor de tu nombre, que seas tú, y solamente tú, a través de tu Espíritu Santo, que intervenga en los corazones y las vidas y que podamos escuchar tu voz, estar atentos y poder tener sentido, listo, Señor, preparado para escuchar lo que tú tienes que decirnos, pero que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Tú nos has llamado, Señor, a servirte y honrarte, a obedecerte. Ayúdanos, Señor, ese es lo que tú quieres en nuestra vida, que aprendamos de ti, que te conozcamos más, pero que sobre todo que te sigamos. Guíanos en esta hora. A ti encomendamos todas las circunstancias de esta predicación, de este servicio. Ayúdanos, poderoso Dios. En tu nombre santo, pues y confiamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias, hermano Pastor Fernando. Hermanos, estoy gozoso, muy gozoso. Créanme que mi corazón en estos momentos está lleno de gratitud, de gozo y a la vez estoy atónito. eh, Escuchaba la reflexión que nos daba nuestra hermana Aurorita, las oraciones que se hicieron. Hermanos, no hay casualidades en el Señor. Siempre agradezco la vida de mis hermanos porque dan una amable introducción a lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. No hay equivocaciones, hermanos. Voy a compartir una presentación, hermanos. Denme un segundo, por favor. Eh, Creo que ahí ya está compartiendo. Por favor, notifíquenme si ya lo pueden ver, hermanos. Amén, gracias a Dios. Amén, hermanos. Muchas gracias, hermanos. En esta ocasión, hermanos, quiero hacer referencia a las enseñanzas de mi amado hermano pastor Noé en el curso de inducción de homilética. Él nos decía que cuando tengamos mucho que decir en una sola predicación, en ocasiones no es prudente abarcar tanto. Entonces es mejor dejarlo en partes. Y en esta ocasión quiero continuar el mensaje que les compartí cuando estuvimos de manera presencial y lo he llamado un propósito definido 2.0 o parte 2. Le puse 2.0 porque estamos hablando en términos un poco más actuales. Pero, hermanos, en esta ocasión tiene un enfoque totalmente diferente o complementario. Y nuestra predicación del día de hoy va a estar basada en Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 25. Es un pasaje que ya hemos escuchado muchas veces. Yo recuerdo que lo he escuchado como una historia bíblica en la escuela dominical. Mi hija lo ha visto en Superlibro muchas veces, en diferentes maneras, de tantas formas, hermanos, pero en esta ocasión Dios ha tocado mi corazón, hermanos, para compartirles a ustedes eh, lo que he podido encontrar, hermanos. Acompáñenme a leer este pasaje, hermanos. La palabra del Señor dice así: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: Una cosa te falta.
Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Como una breve introducción, hermanos, se dice que las segundas partes nunca han sido buenas, tal como algunas secuelas de algunas películas que conozco. Quizás Tiburón 2 y 3 o las de Transformers no han sido muy buenas. Hay otras que han sido muy buenas, como las de Karate Kid o las de Volver al Futuro. A mí particularmente me gustan mucho las secuelas. En fin, hermanos, a lo largo de la preparación de este mensaje, pude darme cuenta que aún Dios no había acabado de hacerme entender por qué debo de buscar su propósito para mi vida. Y precisamente por eso nombré esta predicación un propósito definido 2.0. Para ubicarnos, hermanos, dentro del límite del mensaje, el libro de Marcos fue escrito alrededor aproximadamente del 70 después de Cristo, probablemente en Roma. Este evangelio presenta a nuestro Señor Jesucristo como siervo. Y dentro de esta historia, hermanos, geográficamente nos podemos ubicar en la región de Judea, como lo podemos ver en este pequeño mapa, a un lado del río, al otro lado del río Jordán, hermanos. Ahora bien, si recuerdan, en el mensaje pasado que compartí de manera presencial con ustedes, eh, yo les pude hablar acerca del propósito definido al asistir a la casa de Dios, con qué actitud venimos, si venimos a pedir, si venimos a recibir o simplemente venimos por amor y por gratitud. La pregunta del día de hoy, hermanos, es: ¿qué pasa cuando estamos fuera del servicio dominical? ¿Cómo nos acercamos a Dios a preguntarle acerca de su propósito para nuestra vida? ¿Con sinceridad y humildad? ¿Por nuestros propios méritos? Si le preguntamos acerca de este propósito, ¿vamos a aceptar lo que Él nos responde? Buenas preguntas, hermanos. También, hermanos, recuerdan que les dejé una pequeña tarea, hermanos, en esa ocasión, que era orar para preguntarle a Dios cuál es su propósito para su vida. Para los que comenzaron a hacerla, hermanos, ya dieron el primer paso, pero al comenzar a orar, hermanos, por este propósito para nuestras vidas, para conocerlo, puede que muchas dudas hayan surgido. Y la principal de ellas es: ¿de qué manera tengo que pedir conocer el propósito de Dios para mi vida? Entonces, estos puntos, hermanos, estas preguntas las vamos a ver en este tema el día de hoy. El primer punto que vamos a ver es acercándonos a Dios con sinceridad y humildad. Vamos a leer de nuevo esta porción de la palabra del Señor, hermanos. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 19. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, hermanos. En este versículo, hermanos, yendo al original griego, podemos encontrar la palabra número 1120 en el diccionario Strong, que es gonopetsas, que es derivada de la palabra gonu. A su vez, esta es una palabra compuesta que significa caer de rodillas. En pocas palabras, hermanos, el joven rico hizo una entrada teatral, quizás casi digna de un Emmy,
corrió y prácticamente fue enfrente de Jesús y se azotó en el piso para que todos lo vieran. Aquí comenzamos con los problemas de humildad, hermanos. ¿Y qué creen? Nuestro Señor lo notó. Él se dio cuenta de la sinceridad con la cual el joven rico se había acercado. Pero, hermanos, como lo decía mi amado hermano David, Dios es un caballero, hermanos. Y a pesar del teatro que este joven hizo, lo dejó hablar primero y escuchó lo que tenía que decir. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hermanos, la respuesta de nuestro Señor fue dura. Ubicó al joven y no permitió una adulación falsa. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino Dios. De nuevo, hermanos, si lo leemos en la traducción que nosotros tenemos, podría parecer que Jesús únicamente le hace una sola pregunta, pero si vemos el original griego, podemos encontrar la verdadera respuesta. Aquí podemos encontrar, hermanos, la palabra número 3004 del Strong, que es legeis, y se deriva de la palabra legó. Y uno de los significados de la palabra legó es que quiere decir que es una perorata extendida al azar. Les soy honesto, hermanos, tuve que buscar qué es la palabra perorata, no la había escuchado, y esto fue lo que encontré. La palabra perorata designa a un discurso especialmente molesto o inoportuno. En pocas palabras, Jesús le respondió al joven rico, tu adulación me es larga, molesta e inoportuna. Pero esperen, hermanos, todavía no es todo. También Jesús le dijo, los mandamientos conoces. De nuevo, en pocas palabras, le dijo, tú te acercas a mí de una manera arrogante. Bueno, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. ¿A qué voy con todo esto, hermanos? Este pasaje me llamó porque me hizo reflexionar en la manera en la que estamos orando. ¿De qué manera nos estamos acercando a Dios? ¿De una manera verdaderamente sincera? ¿O con un discurso largo, molesto e inoportuno, como esas interminables listas de peticiones o quejas como listas de supermercado? ¿O en verdad estamos orando, como lo dijeron mis hermanos, por nuestra vida espiritual? Debemos tener en cuenta, hermanos, que antes de que siquiera usted piense en doblar su rodilla en oración, él ya conoce la intención, como lo decía mi hermano Fernando. Es decir, si oramos nada más por cumplir o verdaderamente le estamos buscando por conocer su propósito. Punto número 2, hermanos. Nos acercamos a conocer su propósito por nuestros medios o por su sacrificio. Acompáñenme a ver, por favor, hermanos, Marcos capítulo 10, versículos 20 y 21. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Qué mentira tan grande, hermanos. Y sobre todo, qué valor para mentirle de frente al Señor. Solo ha habido una persona que ha podido cumplir la ley al 100% y la tenía enfrente, hermanos. Y el joven rico tuvo el cinismo de decir, todo esto ya lo guardé desde mi juventud. Poco le faltó para decirle, soy más cristiano que Cristo. En el original griego, hermanos, podemos ver lo siguiente. Esta palabra, hermanos, es la palabra efilaxamen, que significa vigilar. Y esta a su vez se deriva de la palabra fulazo, que significa mantenerse en guardia. Pero si todavía vamos a una raíz más profunda, podemos encontrar la palabra fulé, que significa retoñar o brotar.
El joven rico, hermanos, estaba presumiéndole a nuestro Señor que desde su juventud los mandamientos habían sido plantados en su corazón y no conforme con eso, también le estaba diciendo al mismo Creador la evaluación del fruto que esto ya había dado supuestamente o había brotado en su corazón, de su corazón. Y hermanos, al estudiar esto me vino a la mente este pensamiento, bueno, si el joven era tan bueno, ¿por qué dudaba de sus obras? ¿Por qué se acercó a Jesús? Y de nuevo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo lo miró misericordiosamente. Yo creo que muy poco le faltó para decirle, pobrecito, pero no lo hizo, hermanos. El pasaje nos relata que le amó. ¿Le suena? Y no fue cualquier amor, hermanos. Lo amó con ese amor que Dios solo puede dar. El amor ágape, como lo podemos ver en esta parte, hermanos. Le amó. Y en ese amor tan maravilloso, Jesús le pide algo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Jesús le estaba diciendo, hermanos, deshazte de esas posesiones que tienes y que de cierta manera te estorban, o de aquello vano en lo que ya conoces o confías. Y una vez que lo hagas, sígueme. Hermanos, hay varios puntos aquí. En primer lugar, cuando nos acercamos delante de la presencia de Dios para pedir que nos muestre su propósito, no podemos llegar como el joven rico de una manera arrogante. No podemos llegar a decir, Señor, soy de cuna cristiana, vengo de una iglesia grande o de renombre, o tengo tantos años de estar en la iglesia y me conecto a los cultos, voy al culto presencial. No, hermanos. Recuerdo yo, hermanos, en mi infancia, hace mucho tiempo, mis padres me regalaron un cassette. Sí, hermanos, ya se imaginarán qué viejo estoy, aún no escuchaba cassettes. Y sí, también conocí los discos de 3 1/2 y de 5 1/4. Pero bueno, esa es otra historia, hermanos. Este cassette infantil, algunos quizás lo recordarán, era llamado Las aventuras del vaquero Vázquez, hermanos. Es ya muy, muy, muy viejo. Y en esta historia que narraba el cassette, había dos niños. Uno de ellos había tenido la fortuna, podría decirse de cierta manera, de haber nacido en una iglesia. No me refiero a la cuna cristiana, nació en el edificio que era la iglesia. Y él pensaba que porque ahí había nacido, él ya era cristiano, como sus papás. Y por otro lado, había otro niño que decía, bueno, yo no nací en el edificio de la iglesia, yo nací en un establo. Y ya le estaban surgiendo dudas si era un caballo, o si era un gallo, o si era una vaca. Hermanos, este es el argumento más viejo y más erróneo que he escuchado. Muchas veces creemos que por asistir a la reunión presencial o en línea, ya somos cristianos o ya somos santos. Que ya no necesitamos de Dios ni de conocer su propósito para nuestra vida. Nos acercamos a Dios diciéndole, Señor, tengo tanto tiempo en la divina palabra, pero no contamos cuánto tiempo tenemos conociéndole verdaderamente. No contamos cuánto tiempo tenemos obedeciéndole. Señor, entrego todas mis tareas de las lecturas de la hermana Aurorita, pero dígame, de las aplicaciones a su vida, ¿cuántas ha puesto en práctica? Señor, yo soy muy bueno, no robo, no mato gente, pero ¿qué tal los chismes, hermanos? O las mentiras. A veces la lengua hace más daño, hermanos, que las acciones o que las armas. Hermanos, nada de esto es válido. No es por obras. Lo único que vale delante de la presencia de Dios es que seamos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La humildad con la que nos acerquemos, es decir, con un corazón contrito y humillado, para que Él no nos deseche. Recordemos que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y con base en esto, hermanos, es la respuesta que recibiremos cuando preguntamos por su propósito. Como mi amado hermano y amigo Adrián Verano nos predicó hace tiempo en su último mensaje,
Jesús amó a la samaritana y así también amó al joven rico. Desafortunadamente, hermanos, la disposición del corazón fue totalmente diferente. Punto número 3, hermanos. Si le preguntamos a Dios por su propósito para nuestra vida, ¿aceptaremos su respuesta? Muy buena pregunta. Acompáñenme a ver Marcos 10, versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando oramos, hermanos, por saber el propósito de Dios para nuestra vida, hay un 100% de probabilidades de recibir una respuesta, pero también hay un 100% de probabilidades de que esta respuesta no sea lo que esperamos. El joven rico no recibió la respuesta que esperaba. Quizás estaba esperando alabanzas de Jesús por ser tan bueno. Jesús quizás, hermanos, tenía otro propósito para su vida. Desafortunadamente, el joven rico no lo aceptó. Y también, hermanos, el joven rico esperaba que, pues quizás le prendieran una veladora o que Jesús le dijera, ya no necesitas hacer nada, ya eres Sky Priority, ya eres salvo, ya vas directito al cielo. No, hermanos. Y a diferencia de la samaritana, hermanos, la samaritana tomó la reprensión de Jesús cuando le dijo de sus maridos como un punto de inicio para iniciar una nueva vida. Y esto no fue así con el joven rico, hermanos. En la traducción de la Reina Valera 1960 nos dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En el original griego, hermanos, podemos encontrar la palabra utilizada, que es la 4768 del Strong, stugnazo, que significa ensombrecer. Y yendo a la raíz de esta, podemos encontrar la palabra 4767, stugnetos, que el significado es aborrecible o aborrecer. Así es, hermanos. El joven rico que había llegado buscando la vida eterna, que se decía que era tan bueno, aborreció la respuesta de la palabra de Dios. Cuando el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y por qué lo hizo? Porque ya no le convino. Y así es la naturaleza, hermanos. Cuando algo ya no nos conviene, nos retiramos. Bien lo dice el folclore mexicano. Recojo mis canicas y me voy. O si no le parece al dueño del balón cómo se juega, se lo lleva. ¿Quieren términos más actuales? Si me van ganando en el juego online multiplayer, me desconecto. O me desconecto del Zoom porque se me fue el internet. Si oramos pidiéndole a Dios que nos muestre su propósito para nuestras vidas, puede que esta respuesta, como les indiqué, no nos agrade. Como les platicaba en la predicación pasada, hermanos, podemos anhelar cosas maravillosas, incluso trazar el plan perfecto para obtenerlas. Puede ser un negocio, puede ser cambiar de casa, un auto, entrar en la mejor escuela con la mejor beca, hermanos, incrementar nuestras ganancias para tener una mejor calidad de vida, necesidades pasajeras, lo que usted me puede decir, hermanos. Pero si no están en el propósito de Dios para su vida, Dios no se las va a otorgar. Y aquí tenemos dos opciones. Opción uno, ser como el joven rico, hermanos, aborrecer el propósito de Dios para mi vida y aferrarme a lo que quiero. Pero cuando Él impida lo que anhelamos, lo culpamos o lo aborrecemos como lo hizo el joven rico. Y decimos, pues Dios no me escucha, Dios no me quiere, no existe, no me hace el milagro y queremos tirar la toalla. Ya no voy a orar, ¿para qué leo? ¿Para qué me conecto? Me conecto y no pongo atención o cierro mi cámara, al fin que no saben qué es lo que estoy haciendo. Cuando de antemano claramente sabemos que lo que hemos pedido no está en el propósito de Dios.
Opción 2, ser como la samaritana, reconociendo con humildad, hermanos, que había pecado, aceptando el maravilloso propósito de Dios para su vida, aunque quizás no era lo que esperaba. Si ustedes recuerdan la historia, ella había salido por agua común y regresó llena de agua de vida. Amén, hermanos. Ahora bien, punto número 4, hermanos, orando para pedir correctamente que Dios me muestre su propósito en mi vida. Acompañen, hermanos, a Marcos capítulo 10, versículos 23 al 25. La palabra del Señor dice así, hermanos. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mis amados hermanos, no tengo absolutamente nada en contra de la versión Reina Valera 1960. Simplemente me llena de gozo poder estudiar e ir un poquito más allá de lo que está en esta traducción. En verdad, hermanos, los invito a hacerlo. Es una sensación indescriptible poder encontrar nuevas cosas dentro de la palabra del Señor. Dice que su palabra se renueva día con día. Y para el versículo 23, hermanos, podemos encontrar la palabra 1423 del Strong, que es dúsculos, que significa fastidioso. Y al igual, hermanos, que en la predicación pasada, podemos encontrar la palabra 1519, eis, que significa, tiene un significado figurado, propósito, y de lo cual podemos decir lo siguiente, hermanos. Cuán fastidioso es para los que tienen el propósito de hacerse ricos entrar en el reino de Dios. Sí, hermanos, al igual que los discípulos, me quedé bastante atónito con este mensaje, porque a las personas que tienen su llenura o contentamiento en las riquezas, deleites de este mundo, como autos, casas, ropa de marca, fiestas, lujos, dinero, poder, les fastidia tener que buscar a Dios, porque para ellos su propósito son todas estas cosas. Y aclaro, no satanizo absolutamente nada de esto, pero es cuestión de prioridades, hermanos. ¿Qué es más importante? No me responda. ¿Lo que tiene un propósito pasajero o lo que tiene un propósito eterno? Interesante, hermanos. Ya comenzamos a verle la forma a nuestra oración por saber el propósito. Hermanos, hay una película que me agrada mucho, sí, hermanos, soy muy cinéfilo, y esta película, hermanos, siempre me ha agradado, es la película de Gladiador, y a pesar de que no es bíblica, hay una frase que me siembra mucho mi corazón, hermanos. Dice que lo que haces en vida resuena en la eternidad. Pero también analizándolo, hermanos, me di cuenta que lo que no sabían los escritores de la película es que solo es una modificación de lo que Jesús dijo en el versículo 21. Le dijo al joven rico: ve, vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. Es decir, que dependiendo de lo que él pudiera hacer, podría tener un tesoro en el cielo. Ahora bien, con base en esto, tengo algunas preguntas al respecto. Imagínense, hermanos, ¿de qué manera va a resonar en la eternidad el propósito de tener millones de pesos en su cuenta bancaria? Allá todo esto lo van a pasar por fuego, hermanos, y ni cenizas van a quedar, pudiendo haber ayudado al que verdaderamente tenía necesidad. ¿De qué manera va a resonar en la eternidad el motor de un auto último modelo, hermanos? Todo se va a quedar aquí, hermanos. Y quizás, ¿qué creen? Pudo ser útil para llevar a los hermanos que no podían transportarse por falta de recursos.
¿Cómo recuerdo, hermanos, a nuestro amado hermano David con esto? ¿Cómo lo recuerdo? Y también a su señor padre, el hermano Jorge García, hermanos. Siempre, hermanos, velando porque aquellos que tenían el propósito de buscar a Dios tuvieran la oportunidad de regresar a sus casas, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, ¿de qué manera va a resonar en la eternidad la música de una fiesta o de un antro? Es para vergüenza eterna, hermanos, delante del Rey cuando juzgue los actos y desfiguros que se dan en esos eventos, pudiendo en vida cantar alabanzas a su nombre. ¿De qué manera, hermanos, lucirá en la eternidad un reloj carísimo en comparación con una corona hecha por nuestro amado Señor? O una camisa Yves Saint Laurent, por ejemplo, en comparación con vestiduras blancas de lino fino, pudiendo en vida cobijar al necesitado. Ahora me entienden por qué es más importante orar a Dios, porque nos muestre su propósito espiritual y no el material o pasajero en nuestra vida. Para el versículo 24, hermanos, volví a quedarme atónito porque como dato curioso, en la Reina Valera menciona de nuevo a las riquezas al final del versículo o a aquellos que tienen el propósito de hacerse ricos. Hay un énfasis, pero en el original griego no es así. Al final ya no se menciona este énfasis, hermanos. Y de nuevo en este versículo podemos ver la palabra 1519, eis, que es propósito. Pero en esta ocasión el Señor Jesús ya está haciendo referencia al propósito de entrar al reino de los cielos, porque les dice, hijos, cuán difícil es tener el propósito de entrar en el reino de Dios, o en el reino de los cielos, perdón. Y es difícil, hermanos, o fastidioso cuando no oramos por ello, cuando no oramos por nuestra condición espiritual. Oramos por todo lo que se nos pueda ocurrir, pero no oramos por decirle al Señor, ¿de qué manera te puedo servir y honrar con los bienes que me has dado? Recordemos que todo es suyo. ¿De qué manera te puedo servir con mi profesión, con mi tiempo? Insisto, no es mi tiempo, es su tiempo, con la salud que me das. Permíteme prepararme para servirte mejor. Dame amor por las almas de las personas que me rodean. Suple las necesidades de mis hermanos. Pero también debemos orar, hermanos, preguntando si podemos ser el canal de bendición para suplir la necesidad de nuestros hermanos. Sí, hermanos, probablemente ya lo notaron. Nuestro propósito espiritual definido es el buscar y entrar al reino de los cielos, lo cual, como acabamos de ver, no es fácil. Y si no oramos, no leemos, no ponemos en práctica lo que ya hemos aprendido, todo esto puede tornarse en un fastidio humanamente hablando. Ahora bien, usted me podrá decir, bueno, hermano, usted me acaba de decir el propósito, que es buscar y entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿para qué tanto rollo? ¿Para qué tanto mensaje? Error, hermanos. El propósito que usted tiene y que yo tengo es el mismo. El cómo quiere Dios que usted lo haga es o lo logre es diferente. Cada una de nuestras circunstancias es un caso particular. ¿A qué me refiero? Quizás usted trabaja, usted puede orar por el propósito de compartir a sus compañeros de trabajo. Quizás usted no trabaja, pero puede orar por el propósito de compartirle a sus vecinos o a sus compañeros o en su escuela o a sus familiares. Puede usted orar también, hermanos, por prepararse para saber qué contestar cuando le debatan su fe. En la iglesia, hablando del servicio a Dios, tal vez usted puede decir, me da miedo hablar en público, pero sabe cantar. Y puede orar para preguntarle a Dios si tiene el propósito de que dirija algún canto, hermano. O caso contrario, hermano, tal es mi caso, que canta usted como Narciso, bien feo, pero bien macizo, pero sabe enseñar.
y ora con el propósito de poder servir a Dios de esta manera. Hermanos, de nuevo, mi invitación es que oremos, pero en esta ocasión será para saber cómo lograremos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y quiero terminar con este pasaje, hermanos. Isaías 55, del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, no demos por hecho que ya sabemos lo que Dios quiere para nosotros. Acerquémonos a Dios en oración, con humildad, por los méritos de su sacrificio y no porque nos creamos buenos. Aceptemos su respuesta, porque Él nos espera con los brazos abiertos para mostrarnos cuán maravillosa es la forma en la que su propósito se cumplirá en nuestra vida. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios.